Vamos a imaginar, ¿no? Dice, ¿no? Imagínense, imagínense que algunos de ustedes no estén de acuerdo con algo que yo digo, ¿no? Siempre a veces suele pasar, ¿no? Que a veces cuando yo estoy dando una clase, estoy explicando algún tema, ¿ya? Justamente, y ustedes no están de acuerdo conmigo, o sea, con lo que yo pienso, porque ustedes tienen otras ideas. Esto bien, pero póngale pero para tú poder explicarme que no estés de acuerdo con lo que yo he pensado, tienes que ponerle una argumentación, un por qué no estás de acuerdo conmigo. Pero tienes que redactar un texto, o trata de convencerme de que trata de un texto, de que es un texto argumentativo. O sea, me tienes que argumentar con pruebas, con información de que lo que yo estoy diciendo es de forma incorrecta. Ahora, ¿qué es un texto argumentativo, chicos? ¿Para qué sirve un texto argumentativo? Yo siempre lo utilizo en mis clases. Una u otra manera siempre lo utilizo cuando hago temas relacionados con la familia, relacionados con todo, por ejemplo, la clase pasada que hice referente a los, era sobre el tema de los peligros que hay, ¿no? en la adolescencia. Ahí, por ejemplo, para cada situación, yo utilicé un texto argumentativo, porque te quise convencer, te quise persuadir para que tú cambiaras tu forma de pensar. Entonces, un texto argumentativo es convencer o persuadir de que un punto de vista no es válido del otro. Ahora, por ejemplo, si yo estoy con un amigo, voy al cine, ¿no? Y él me dice, no me gustó esta película porque es mala. Eso, por ejemplo, no es un texto argumentativo, porque él me tiene que argumentar por qué esa película es mala, ¿no? Porque le faltó lo básico, que son argumentos racionales, argumentos verídicos, ¿no? Pero si tú le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, pero el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando y las actuaciones son frías y externas. Ahí, por ejemplo, ya estoy utilizando razones lógicas. O sea, estoy hablando un poco referente a lo que es el teatro. Entonces, eso es argumentar. Es justamente utilizar argumentos racionales para poder yo convencer a la persona. Un político, en el Congreso, por ejemplo, los congresistas cuando ellos van a exponer sus leyes o van a debatir, tienen necesariamente que utilizar un texto argumentativo. No pueden decir lo que ellos piensan porque lo creen así, no, tienen que argumentar con leyes, argumentar con situaciones, con experiencias, ¿no? Con algunas pruebas que ellos puedan presentar para poder convencer al pueblo o a los demás compañeros del Congreso para poder no tomar una decisión. Entonces, ese es un texto argumentativo. El día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre un texto argumentativo, pero antes de hablarlo, les voy a mostrar un pequeño video, justamente para que ustedes entiendan a veces en qué momento utilizamos el texto argumentativo. Hasta ustedes lo pueden utilizar con la mamá, cuando quieren pedir permiso, por ejemplo, para salir a la calle, ¿no? Ustedes mismos pueden explicar por qué deben salir a la calle, argumentando con con ciertas razones lógicas. No lo pueden hacer ustedes mismos. Entonces vamos a prestar un poquito de atención aquí. Acá está. Ya listo. Prestamos muchísima atención, chicos, ¿ya? Entonces lo harás. Sí.
Sí, empiezo a entrenar mañana. Oye, Rocky, conocí a unas personas. Puedo hacer más dinero con patrocinios. Por supuesto. Pasa. Gracias, Rocky. De nada. Sí. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. No lo demuestras. No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. ¿No tiene que serlo? Seguro que sí. Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días. Era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tanto seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. Muy bien. Si vieron en esta parte de esta película, ¿no? Para empezar, tenemos que entender qué es un texto, ¿no? ¿Qué es un texto argumentativo? ¿No? Se caracteriza por presentar una tesis, discutir argumentos opuestos y generar una conclusión. O sea, textos opuestos. Ahí vemos que Rocky y su hijo no estaban de acuerdo, porque creo que él iba a pelear nuevamente, ¿no? Ya creo que la etapa de su gloria ya había pasado, creo que ya era una persona mayor, pero iba a volver a pelear, pero el hijo estaba molesto, ¿por qué? Porque justamente le daban trabajo, tenía privilegio por ser hijo ¿no? de este personaje famoso. Entonces, y justamente lo que el hijo trata es convencerlo, ¿no? Lo quiere convencer a su papá de que no lo haga. Pero el papá, ¿no? Realiza argumentos ante la tesis del hijo, porque el hijo plantea una cierta tesis, ¿no? Acá está acá es la tesis. Esa es la introducción, la parte, ¿no? Introductoria, cómo
cómo suelen hacer este diálogo donde se plantea un argumento. Acá vemos que conversan sobre el tema de la, y acá está viendo lo que es la tesis. Justamente esta tesis es la pregunta, ¿no? ¿Por qué lo haces? Ya que por tu situación gloriosa yo tengo ciertos privilegios, ¿no? Entonces tus acciones, dice, no permitirán que tenga una buena vida, tenga una vida, ¿no? Él echa la culpa al papá porque por culpa de las acciones del padre, él no va a tener una buena vida. Pero el papá utiliza argumentos, ¿no? Utiliza un argumento 1 y argumento 2 hasta lograr una conclusión. Y en la conclusión es donde él lo utilizó más, fue de forma más emotiva, ¿no? Un poco más sentimental, las palabras fueron más suaves, más, ¿no? Para llegar al corazón y convencer al hijo de que está equivocado. Entonces, eso justamente eso es un texto argumentativo. La intención es convencer. Entonces, ¿qué voy a convencer? Una de sus propiedades de un texto argumentativo es justamente sustentar una afirmación o tesis, dice, ¿no? Una tesis. Huológicos. Una tesis. No alcanza acá. Ya. Una tesis. Justamente sustenta una afirmación o tesis. Eso es justamente, sí se puede ver, ¿no? Una tesis. Justamente, opinión con planteamiento, ¿no? Porque el hijo justamente hace un planteamiento, hace una pregunta, ¿no? Esa es justamente una tesis, es una pregunta. La tesis es una pregunta. Y para poder yo sustentar, tengo que buscar justamente es convencer. Una de sus otras propiedades es convencer. Voy a convencer a mi hijo de que él está equivocado, de que él es una persona buena, tiene buenas capacidades, habilidades, y que él lo puede hacer solo, que no tiene por qué afligirse ante ciertas situaciones, ¿no? Y creer lo que él piensa. Entonces, justamente eso es convencer. Y ustedes lo pueden hacer en las clases. O sea, bueno, me gustaría que siempre en cada clase ustedes investiguen y siempre cuando yo mencione situaciones o un compañero haga, sustenten. A veces lo hacemos cuando hacemos prácticas de ejercicios, ejercicios, por ejemplo, de comunicación, de razonamiento verbal. Usted, profesor, pero ahí está equivocado, ¿no? No es la palabra. ¿Por qué? Entonces ahí vas a empezar a argumentar. Porque según el diccionario, según lo que yo he aprendido, según el texto, lo que me enseñó el profesor Hidalgo, esto es así, así. Y ha pasado, ¿ah? Ha pasado que cuando yo me he equivocado en decir palabras. Entonces, y por ahí uno de ustedes siempre han utilizado un texto argumentativo para convencerme de que yo estoy capaz equivocado. Listo. Ahora, vamos a hablar un poquito más sobre el texto argumentativo. Voy a mostrarles otro video justamente para poder entender un poco más qué es un texto argumentativo y si tiene partes, hay clases, ¿dónde encontramos un texto argumentativo? ¿Dónde hay? ¿Dónde lo podemos ver? Solamente en las discusiones se puede utilizar, en los debates. Vamos a ver acá. Atentos, por favor. Boulevard Bar. ¡Súper! ¡Tengo una calle! Oye, Simpson, ¿vas a robarte nuestro letrero? Sí, si un letrero tiene tu nombre, puedes llevártelo y la policía no podrá hacer nada. Está en la 6ª enmienda o algo así. Bueno, ese letrero se vería bien escondido debajo de mi cama. A eso le llamo yo saber convencer. Oye, Milhouse, está de moda andar en bicicleta con los ojos cerrados. ¡Yo sé hacerlo! Ya me voy. Clase de sinagoga. Yamuja katay na la kajay.
paréntesis, a ver, dice, tiene su estructura, tiene una tesis, justamente lo que lo vimos en Rocky, es la postura de argumentador con respecto a un tema. En este caso, el tema era de que el hijo no estaba de acuerdo de que el papá pelee, ¿no? Porque como por ese motivo de su pelea y porque es famoso, el hijo ha tenido ciertos privilegios, pero él quiere salir adelante solo. Entonces, es la idea fundamental en torno a lo cual se reflexiona y se construye la argumentación. Los argumentos son las razones, ya la parte es lo que va para poder apoyar a la tesis y que constituyen el cuerpo del argumento, del argumento. Una conclusión es la síntesis, o sea, es de todo lo que se habló, ya logras un pequeño resumen. La síntesis de las ideas planteadas en el desarrollo. Se cierra la argumentación. Entonces tiene tesis, argumentos y conclusiones. Listo. Entonces, ¿en dónde encontramos justamente los textos? Puede ser escrito y oral, ¿no? En el caso de Rocky, a ver, Anderson, ¿fue escrito o oral? Anderson, ¿fue un texto escrito o oral? ¿Escrito? No, porque fue un texto Oral. oral, ¿no? Porque fue hablado. Un texto oral es hablado. En cambio, un texto escrito puede ser, por ejemplo, una publicidad. Los congresistas, por ejemplo, ellos elaboran sus argumentos, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Acá, en este caso, Rocky fue un texto argumentativo emotivo, ¿no? Fue improvisado, pero emotivo. En cambio, los juicios, los debates, ¿no? Por ejemplo, las entrevistas también, que también puedes también ahí emitir textos argumentativos, solamente suele ser escrito, ¿no? Escribes tú, y luego ya tú lo estudias, lo lees, lo vas a plasmar de forma oral. No tienes que prepararte, ¿no? En este caso, por ejemplo, una publicidad también, porque las publicidades suelen convencer para que tú compres su producto, compres esa hamburguesa, compres esa gaseosa, ese chocolate, ¿no? Ese es un texto argumentativo. Muy bien, entonces, Kate, entonces, ¿cuáles son las estructuras del texto argumentativo, Kate? ¿Cuáles serán? Tesis, argumento, conclusión. Y conclusiones. Entonces, a ver, Carito, dime, y en la tesis, ¿qué más o menos, qué tú entiendes de la tesis? ¿Qué es lo que tú vas a formular en la tesis? ¿Qué es lo que formulas? ¿Qué es lo que vas a formular? ¿Vas a formular qué? ¿Una qué? Mi signo de interrogación. ¿Qué voy a formular? Pregunta. Preguntas. Una pregunta, ¿no? Una Ya dije primero, yo soy más pro. A ver, silencio. Una pregunta, ¿no? Vas a empezar con la pregunta, ¿no? Vas a formular la incógnita de la situación, del problema, de la dificultad, la incógnita. De ahí vienen los argumentos. Entonces,
Camila Rivera, dime, en los argumentos, ¿tienen que ser argumentos simples o argumentos razonables? Razonables. Tienen que ser argumentos razonables, donde yo voy a poder explicar, y con argumentos razonables es que puedo yo convencer a las personas. No puedo soltarme a decir disparates, cosas que no tienen razón, o sea, que no tienen lógica. Entonces, tienen que usar situaciones razonables, ¿no? Y por último, termino con una conclusión. ¿Y qué es una conclusión, Melanie? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué viene a ser? Yo lo dije hace ratito, era un re. Lo que hacemos siempre en clases, cuando yo hago mis clases, ¿qué hago? De lo que hemos escuchado, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Todo esto qué es? ¿Es un re? Un resumen. ¿Es un? Un resumen. Resumen. Melanie, ¿qué es? Un resumen. Resumen. Entonces, muy bien, es un resumen, ¿no? es la síntesis de todo lo que yo he hablado para poder terminar mi argumentación. Ahora, las clases. Hay clases de tesis, ¿no? Lo vemos en la publicidad, en los juicios, lo utilizamos en el Congreso, capaz en una entrevista, pero también hay en los escritos, por ejemplo, están en los ensayos. En un ensayo, en un informe científico y académico. Por ejemplo, yo tengo mi tesis. A ver, acá está mi tesis. Ah, no. Acá lo tengo. Acá está. Acá está. Un poco de polvo. Este fue mi tesis, por ejemplo, para poder graduarme en mi carrera. Entonces, esta es mi tesis. Y este informe académico, es una tesis académica, y acá justamente está, acá, por ejemplo, acá justamente hay textos argumentados, hay textos, informes académicos, y también hay ensayos que yo he elaborado para poder, ¿no? Realizar mi tesis profesional, ¿no? Para poder obtener un título. Y la tesis justamente, ahí tiene su pregunta, mira. Acá está su pregunta, ¿dónde está? Por acá su pregunta. La pregunta la pregunta era... Ah, no, mi tesis era de forma descriptiva, pero dice, estudio descriptivo sobre las habilidades sociales en niños del quinto ciclo de educación primaria, ¿no? De la UGEL 01, ¿no? No, ese justamente, por acá está mi pregunta. A ver. Ahí está, planteamiento del problema, página 2. ¿Dónde está? ¿Ya? ¿Dónde está página 2? Página 2. Ahí está, ¿no? Dice, los maestros saben la importancia de la información integral del alumno, tanto en su desarrollo cognitivo, corporal y emocional. A lo largo de la labor docente se ha podido observar con frecuencia cómo muchos niños no saben relacionarse de modo saludable, ¿no? Y ahí justamente con esto, yo voy a empezar a formular mi pregunta, ¿no? ¿Y cuál fue la pregunta? Dice, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta para que muestren habilidades sociales los niños del quinto ciclo de educación primaria? Entonces, a raíz de esa pregunta, yo voy a empezar a investigar para convencer al jurado de que mi investigación, ¿no? Va a ayudar justamente a desarrollar habilidades sociales en los niños de quinto ciclo del nivel primario. O sea, chicos de grado, por ejemplo, de ustedes, quinto y sexto grado de primaria. Entonces, justamente este es un informe académico. Y las cartas magistrales, ¿no? Que justamente las utilizan los decanos, ¿no? Personas docentes, ¿no? Para sus investigaciones. Entonces, esto justamente es el texto argumentativo. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta sobre el texto argumentativo? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Lo entendieron? ¿No lo entendieron? A ver. Por favor, si vamos a hacer preguntas, levantemos la mano, por favor, para poder saber quién es. Chicos, quiero que pregunten. No me preguntan, no aprendemos.
¿Alguna pregunta? Anderson, Abril, Jordan, Ariel. ¿Nadie va a preguntar? No teman. Levanta la mano, hijo. Levanta el icono para poder ver. El icono, el icono. No escucho. Creo que dijo Benjamín fue... Ya, Benjamín, dime tu pregunta. Sí, Ya te escucho. ¿qué era la tesis? Ya, la tesis vino a ser el planteamiento del problema, el planteamiento en la cual yo voy a empezar a explicar por qué justamente, por ejemplo, mamá, deseo salir a la calle, y tu mamá te pregunta, pero no puedes salir. Pero mamá, yo tengo que salir, ¿no? Porque necesito relajarme. Y entonces ahí está tu pregunta. ¿No? Entonces tú vas a empezar a explicar, mamá, yo tengo que salir a la calle, ahí vas a argumentar, porque justamente necesito relajarme, me puede provocar un estrés, y eso puede deteriorar mi salud. Además, yo soy niño y por lo tanto los niños tienen que tener al menos 1 hora diaria de distracción en la calle, y aparte tengo que aprender, parte de mis habilidades sociales es que yo tengo que socializar con personas como de mi misma edad. ¿Ves? Ahí estoy argumentando. Entonces, ¿cuál fue mi tesis? Fue la pregunta, ¿no? la intención que tú eligiste para poder, salir a la calle. ¿No? Esa justo es la tesis. Viene a ser la pregunta, la problemática, el problema de la situación. Y a raíz de eso vas a poder argumentar, explicar por qué debes salir tú a la calle. ¿Listo? Hasta ahí, Benjamín. ¿Entendiste esa parte de la tesis? O sea, profesor, el tema es el final. A ver, por ejemplo, otro ejemplo, una tesis puede ser, ¿por qué lo de la comunidad, los LGTB, o sea, el grupo, los gays, no pueden casarse? Es una tesis, ¿no? Entonces, esa persona que hizo esa pregunta tiene que fundamentar por qué no deben casarse. Esa es una tesis, ¿no? ¿Por qué no debe existir el aborto? No, las mujeres no deben de abortar. Esa es mi tesis. Pero tú tienes que convencerme por qué las mujeres no deben abortar. O por qué sí deben abortar. O por qué sí deben casarse. ¿Me entiendes? Ese viene a ser el planteamiento de la tesis. Y de ahí, a raíz de tu investigación, vas a empezar a argumentar por qué es que deben casarse, por qué es que deben de abortar, o por qué no deben de abortar, ¿no? ¿Por qué deben, los menores de edad deben recibir una pena fuerte, ¿no? Los que delinquen, porque saben que los menores de edad, cuando matan, asesinan, solamente pueden estar encerrados en un reformatorio hasta los 18 años, ¿no? ¿Por qué debe haber pena de muerte y por qué no debe haber pena de muerte? Entonces, ahí viene el conflicto. Viene lo que es el debate, ¿no? Y para el debate yo utilizo argumentos. Empiezo a elaborar argumentos. ¿Correcto, Benjamín? ¿Entendiste? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más va a preguntar? No, profesor, todo chévere, todo chévere. Chicos, pregunten. A mí lo que más me interesa es que me pregunten. Así sepan. Chicas, ¿nadie? Chicos. No digo, profesor, que el tema al final es convencer a la persona, ¿no? Listo. Conclusión es que el texto argumentativo es convencer a la persona. Y yo para convencer utilizo situaciones lógicas. Mi mentalidad para convencerle. La capacidad para convencer. No solamente con palabras, sino también lo puedes convencer con información, con tu forma de hablar, con los gestos,
¿no? ¿Tú has visto a los vendedores que venden sus productos en las calles cuando venden sus libros, ¿no? ¿Cómo te convencen? Mira que llévate este espejo te dice que eres, ¿cómo se llama? Que eres hermosa en las noches, ¿no? Cuando te peinas, tu cabello se convierte ¿no? en cabellos de oro, ¿no? Y tú, oh, qué interesante, ya te convenció. Entonces, no, que este lapicero escribe solo, ¿no? Mira, escribe, es de plata, mira, no te daña los dedos, ¿no? Ayuda a relajar, ya te convenció, ¿no? Así. Profe, también personas que venden lapiceros sin tinta y te dicen, parece que es un lapicero, pero en sí no es un lapicero, es un artículo de defensa. Listo, pues, así es. Esos, por ejemplo, son textos argumentativos. Hasta para vender, utilizas textos, hasta para vender, utilizas textos argumentativos. A ver, entonces, tu estructura ya sabemos que es una tesis, argumentos y conclusiones. ¿Listo? Y por último, clases, ¿no? Que le hemos visto que son, vamos a aplicar textos en debates, en un juicio, en una presentación para poder obtener un título, ¿no? Para una venta, en la publicidad, ¿no? Para convencer a mi mamá, para cuando los chicos y las chicas, cuando se enamoren, también van a tener que utilizar textos argumentativos para convencer a la novia de que tú eres una persona amorosa y eres fiel, ¿no? Profe, los vendedores pueden que te vengan medias adivas y te digan que va a durar la media diva hasta que seas padre o madre. Listo, hasta para enamorar a las chicas van a usar sus textos argumentativos y para enamorar al chico también, porque tienen que convencer que tú eres que es un hombre responsable o eres una mujer responsable y todo eso. ¿Y cómo lo vas a convencer? ¿Con palabreos? No con palabreos, sino con razones lógicas, con pruebas, con todo eso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿quedó comprendido, chicos? Muy bien. Viendo haber comprendido esto, entonces, la próxima semana vamos a tener una pequeña práctica socrativa sobre esto. Ya, estudia un poquito más sobre los textos argumentativos, ¿listo? ¿Ya? Y yo te voy a mandar un video para que lo puedas nuevamente revisar y analizar sobre este tema de acá, ¿ya? Y segundo, la próxima semana vamos a elaborar un texto argumentativo, ¿ya? ¿Ya? Juntos, vamos a hacer un pequeño texto argumentativo. ¿Ya? ¿Cómo se elabora? A ver. ¿Cómo empiezas a elaborar escribiendo? Sobre todo, por ejemplo, podríamos hacer un ensayo o un informe científico, ¿no? Entonces, para eso, vamos a elegir un tema, ¿ya? Y vamos a hablar, a ver, sobre la delincuencia juvenil. Me parece un tema muy interesante, ¿ya? Investiguen, chicos, un poquito sobre lo que es la delincuencia juvenil. Profe. Dime. ¿Por qué no hacemos una batalla virtual? Sí, pero para eso sí, vamos a hacer un debate virtual, pero para hacer un debate virtual se requiere que tú aprendas a elaborar textos argumentativos. No es que a ti se te ocurre hacerlo y no, tienes que aprender. Entonces, para eso vamos a la próxima clase, hacemos primer paso, vamos a hacer un debate sobre la delincuencia juvenil. ¿Ya? Investiga leyes, ¿cuántos años se le pone a un chico que mata, que asesina? ¿No? ¿Dónde se los llevan? ¿Cómo es el procedimiento? Todo referente a la delincuencia juvenil. ¿Por qué son delincuentes? ¿Por qué se convierten así? ¿Qué les pasó en su vida? Todo. Investiguemos un poquito sobre eso y la próxima clase, con mi ayuda, vamos a elaborar un informe sobre la delincuencia juvenil para poder nosotros decir y sustentar algo, ¿ya? Y ahí, a raíz de esto, vamos a hacer la pregunta, ¿ya? La pregunta. Profe, no me acuerdo en qué grado hicimos un debate, pero de las tareas y no tareas, y en mi grupo, o sea, donde estábamos yo y los demás, ganamos. Ah, ya, el debate cuando eran ¿por qué debemos dejar tareas y por qué no debemos dejar tareas? Entonces, ¿no? Y muchos de ustedes lo hicieron muy bien. Listo. Entonces, no te olvides que esa va a ser tu actividad para la próxima semana. Y la siguiente semana ya realizaremos el debate a raíz del planteamiento de la tesis que vamos a realizar la próxima semana. ¿Quiénes están de acuerdo que los jóvenes, ¿no? Que los delincuentes juveniles
deben estar en la cárcel Wow. durante muchos Sí, años. sí, yo estoy de ¿No? acuerdo. Y quienes no estén de acuerdo, ¿no? Vamos a ver, pero para eso hay que investigar, ¿listo? Muy bien, chicos, entonces, eso sería todo por hoy. Espero que hayan entendido la clase, espero que lo hayan comprendido, y la próxima semana nos vemos en el mismo canal, a la misma hora, y hablaremos sobre el texto argumentativo. Muy bien, chicos. Profe, ya me Esto voy, voy a tengo que poner mi enviar. celular. Esto voy a enviar al grupo de tareas para que ustedes puedan copiarlo, el resumen de la clase de hoy, y aparte les envío un video para que puedan entender un poquito más sobre lo que es el texto argumentativo. Chicos, miren el video, porque de esa información también vamos a sacar una práctica la próxima semana. ¿Listo? Muy bien, chicos. Para terminar, no te olvides que mañana